Señor, te damos gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra para poder terminar, Señor, el Evangelio de Lucas. Te ruego, Señor, que nos des, por favor, inteligencia, la actitud y la aptitud adecuadas para poder, Señor, encontrar tus propósitos en nuestras vidas y poder, Señor, seguir adelante. Padre, ponemos en tus manos este tema tan importante y final del Evangelio para que nosotros podamos encontrar, Señor, allí frescura, sabiduría y dirección para nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, querido hermano. Vamos pues, hoy día tenemos este tema. El tema es la ascensión. Ok, y pues, ¿de qué nos va a hablar? Que Cristo es llevado al cielo, pero también regresará del cielo. Esa es la promesa, las promesas, ¿no? Porque la venida del Espíritu Santo también era una promesa y lo vamos a ver ahora en detalle, ¿ok? Pero vamos a hablar de esto, que Cristo es llevado al cielo, porque es el centro del texto, y Él regresará. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sucedió y sucederá? ¿De qué se trata todo esto? Pues justamente a eso vamos. Vamos al estudio de la palabra y vamos a tratar de desmenuzar este capítulo que Lucas, el evangelista, pues nos ha dejado para que nosotros podamos entenderlo, ¿no? Muy bien, habiendo orado ya, vamos pues al primer repaso que siempre tenemos. Como siempre, nosotros tenemos un repaso de los temas para poder entrar en contexto. No te olvides, la palabra de Dios se estudia en contexto, es lo mejor que podemos hacer. Lo primero que habíamos encontrado ya en esta parte final del final del Evangelio es cómo Jesús es entregado a los gentiles y esto había sido profetizado. Correcto. Jesús es sentenciado a muerte por mano de Pilato y por la conspiración de los judíos, e inmediatamente después es llevado a morir de una manera terrible, ok, crucificado entre delincuentes, ok, y allí en la cruz, de una manera terrible, es que Jesucristo Él entrega su vida, ¿no? Él entrega su vida. Así que encontramos aquí este cuadro, que una vez que muere como un delincuente, a pesar de eso, encontramos a José de Arimatea y a Nicodemo, que enfrentan a la cúpula religiosa y se atreven ellos pues a tomar el cuerpo, ¿verdad? Y enterrarlo. Y José de Arimatea entrega su propia sepultura, así que era un hombre muy rico, así que este lugar de sepultura debe haber sido un lugar pero muy muy dedicado, muy especial, ¿verdad? Así que fue sepultado como un rico, como un rey. Todo esto como repaso. Al tercer día, según la profecía y según Jesucristo en este momento, en el Evangelio, y lo creemos así, Él resucita de entre los muertos. ¿Cuántos creen esto? Amén, ¿no? Él resucita de entre los muertos. Jesucristo vence a la muerte y nos trae vida eterna. Al resucitar entre los muertos, a las primeras personas que se le aparece es a las mujeres que habían ido a ungir su cuerpo para la sepultura. Entonces, ellas ven, creen, ok, y corren raudales y veloces a donde están los apóstoles, y ellos ciegos dicen que no creen. No, las mujeres, ¿cómo le vas a creer a las mujeres? Y Pedro se viene en sí, comienza a correr y llega al sepulcro y dice pues que tiene un encuentro con el Señor, ¿no? Y aquí encontramos entonces que se les aparece tanto a las mujeres como a Pedro. Habiendo dicho esto, Pedro va donde los discípulos y los apóstoles y los demás que están ahí. Recuerdan que eran 120, ¿no? Y pues habían unos que otros sí y no dentro de los 120, pero los apóstoles sí estaban juntos. Ya habíamos hablado del tema, ¿no? Y estando ellos allí, Pedro les comunica y ellos creen. Inmediatamente después, ¿no? Inmediatamente después, camino de Emaús, Jesús entra en acción otra vez. Ya no con las mujeres, ya no con Pedro, sino con Cleofas. Este personaje que se iba a Emaús, que literalmente no sabemos por qué, solo presumimos, ¿no? Con un compañero más que era discípulo, Jesús se les presenta con un objetivo. ¿Cuál es? Reactivar su fe. Jesús quiere reactivar la fe de ellos. Y al reactivar la fe de ellos, se les hace un proceso con ellos en el camino de Emaús, ¿verdad? Y les habla de las escrituras, les tiene una paciencia tremenda, y al final se les revela y ellos ¡wow! Y se les revela y ellos dicen sí, no ardía nuestro corazón mientras él hablaba las escrituras y nos las enseñaba, y cuando partió el pan no, ya fue, se quitaron mis velos y vi que era Jesús. ¿Cómo era posible que no lo viera antes? Y entonces no importa si era medianoche o había peligro que lo pudieran matar, nada, ellos salen y regresan a Jerusalén,
¿A dónde? Donde estaba María, donde estaba Pedro, donde estaban los apóstoles. ¿A qué? A comunicarles la última noticia, ¿no? La última noticia. Y lo curioso es pues que cuando ellos llegan, están llegando, dicen, hemos visto a... Y los apóstoles le dicen, nosotros creemos que Jesucristo ha resucitado. Dicen, ¿qué? ¿Cómo? Porque vino Pedro y Pedro también tuvo un encuentro. Sí, nosotros también. Y en medio de esa algarabía, en medio de esa reunión, Jesús se les aparece en medio. Jesús está en medio de ellos, ¿ok? Y ellos se quedan absortos, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? No lo puedo creer. Y lo primero que sucede es que Jesús, al aparecerse, dice que ellos se espantan, ellos están asustados y no creen porque literalmente están asustados. Y entonces Jesús tiene paciencia y les muestra sus manos, ¿verdad? Y sus pies para que vean que un cuerpo como el de él no puede tener las llagas que tenía Jesús en la cruz. ¿No? Es imposible, aquí estoy, miren. Aún así, ahora ellos dicen, sí, es el maestro. Es el maestro, pero ahora estoy tan gozoso que tampoco puedo creerlo. Ahora estoy tan feliz, tan gozoso que tampoco lo puedo creer. ¿Cómo es posible? Ok, entonces Jesús dice, ok, pues deme un pedazo de pan, ¿no? Deme un pedazo de pan para comer o algo para comer y ellos les traen pan y miel. Y él comienza a comer y dicen, sí, es el maestro, es Jesús, es él, es él. Y entonces ya creyendo, Jesús tiene otra vez la paciencia, ¿ok? De abrirles el entendimiento con las escrituras. Y le dice que era necesario que él padeciese todas estas cosas. Era necesario que él padeciese todas estas cosas porque tenía que cumplirse las profecías acerca de él con relación a su muerte, resurrección. Y ahora sería la ascensión, ¿no? Y en esto es que ellos dicen, sí, tienes razón, tú nos los habías dicho antes y se ha cumplido literalmente en ti, se ha cumplido de manera real, ¿ok? Así que Jesús pasa a instruirlos. Esto lo vimos, esto es un resumen básicamente de lo que vimos en la lección pasada, ¿no? Y finalmente Jesús hace algo. Les dice que ellos tienen que esperar al Espíritu Santo para que puedan hacer la obra para la cual han sido entrenados y capacitados. Les da una visión, una misión, un objetivo para que puedan llegar allá, ¿no? Y todo eso lo vemos también en Mateo 28, que fue fascinante poderlo ver de manera general y ya pues en algún momento tendremos nuestros cursos de discipulado, ¿no? Ellos deben predicar dos cosas, arrepentimiento y perdón de pecados. Así que Jesús lo convierte a ellos en testigos. Y esto es lo que también podemos llevar nosotros para nuestras vidas. Jesús te ha dado pruebas de su resurrección. Jesucristo no es un personaje que se perdió en la historia y que por ahí alguien rescató para que tú formes una religión. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne y Él murió en la cruz con miles de testigos, resucitó con miles de testigos y ahora, si te das cuenta, Él no tiene necesidad de que vayan a la tumba para que vean cómo resucita, porque basta, ¿no? Con verlo resucitado para creer. O sea, no tuvieron que ir a la tumba para ver cómo resucitaba. Suficiente con verlo, era suficiente. Ahora, lo que va a hacer Jesús es tremendo. Lo que va a hacer Jesús es tremendo. Y él entonces le dice, les va a venir el Espíritu Santo y ustedes van a predicar este evangelio poderoso. ¿Cuál es? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y los convierte en testigos. Y amado hermano, el Señor te está llamando a que seas un testigo de Jesucristo, un testigo del Señor y que des a las personas lo que tú conoces que Dios ha hecho en tu vida. Hay cosas que Dios ha hecho por tu vida que no ha hecho con nadie. Y hoy día hemos cantado 10.000 razones para alabar. Y por ahí dijeron 20.000 razones para alabar. Hay miles de cosas que podemos darle gracias a Dios. Así que esta parte final es importante que leamos versículos 47 y 48 para que podamos regresar sobre el tema, porque es importante que encontremos esto con relación a la última parte, porque todo está ligado. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre, ojo, que es en el nombre de Jesús. Y lo tenemos aquí clarísimo, dice arrepentimiento y perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones. Comenzando desde donde están ustedes, se me van a Jerusalén y allí van a empezar a hacer testimonio. ¿Dónde? De donde tú eres. Empieza en tu casa, empieza en tu barrio, empieza con la gente a tu alrededor. Algunos escucharán, otros no escucharán, pero sigue predicando y luego cuando termine de tu barrio, sigue saliendo por otros lados más. Chelita nos dice acá, Marquito, son 20.000 razones. Sí, evidentemente, Chelita, 20.000 razones para adorar al Señor.
que se predique en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. Hermano, no lo olvides, apúntalo, apúntalo, apúntalo. Eso tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Y ahora ustedes son mis testigos, pero quiero que veas el versículo 49, que es con el que termina la cena anterior. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. ¿Cuál era la promesa? La promesa era que no se vayan de Jerusalén, sino que van a recibir el Espíritu Santo, el Paracletos. ¿Recuerdas lo que decía en el Evangelio de Juan? Recibirán, pues, el Consolador, que estará con ustedes, en ustedes y entre ustedes. Y Él, pues, nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Yo enviaré la promesa de mi Padre. O sea, Jesús va a ascender y del cielo le va a enviar uno igualito que Él para que esté con nosotros en la tierra hasta que Él regrese por segunda vez. Ok, este espíritu los va a investir, lo va a investir de algo. ¿De qué los va a investir? Pero está clarísimo en el texto. Dice, los va a investir de poder. Un poder que no es terrenal, un poder que no es humano, un poder que no un poder que no es terrenal necesariamente, es un poder celestial, ¿no? Es un poder celestial, un poder que viene solamente del Señor. Amén. Bueno, acá estoy viendo unos chats con los temas de audio, vamos a ver si podemos cerrarlos un poquito, pero seguimos adelante, seguimos adelante. Muy bien. Aquí es donde nos encontramos. Jesús les está prometiendo la venida del Espíritu Santo, les está dando una misión para que vayan y prediquen el Evangelio, y ahora los va a sacar de aquí, los va a llevar a otro lugar y va a hacer lo que finalmente termina siendo en este capítulo. Por lo tanto, vamos al estudio del día de hoy. En el estudio del día de hoy veremos dos cosas: lo que hace Cristo y lo que hacen sus discípulos. Por favor, ten claro, así que toma apunte. Ya sabes, dos cosas que vamos a ver simples: lo que hace Cristo y lo que hacen sus discípulos. Veremos cuatro cosas que hace Cristo, que son importantes, y tres cosas que hacen los apóstoles o discípulos que nosotros también deberíamos hacer. Así que teniendo en cuenta estas dos cosas importantes, Cristo y sus discípulos, quiero que vayamos pues al tema de hoy, ¿no? Cristo es llevado al cielo y regresará bajo el contexto de la ascensión en Lucas 24, los últimos versículos del 50 al 53. Y aquí encontramos lo primero: la bendición sumo sacerdotal, como lo han subtitulado a algunos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. Jesucristo es el sumo sacerdote, es el sacerdote principal. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Dice en Pedro que nos ha convertido a nosotros en reyes y sacerdotes. Pero nosotros le rendimos cuentas a un sacerdote mayor. Este sacerdote mayor es Jesús. Tú y yo nos debemos a Jesucristo. Lo sacó dice acá en el versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Exactamente como lo haría de repente un sumo sacerdote, ¿no? Levantando las manos los bendice. ¿Para qué? Para que ellos recibieran justamente la bendición de Jesucristo en el contexto de delegar, bendecir, ungir, para que ellos puedan seguir haciendo la labor. Este cuadro es interesante para nosotros porque tenemos que entender que el Señor tiene planes de servicio para su iglesia y tú y yo somos partes de esos planes. Y Dios también levanta sus manos para bendecirte. Yo quiero que tomes en cuenta algunos detalles de este versículo tan pequeño, pero que tiene tanta verdad, ¿no? Tiene una verdad increíble. Acá dice que lo sacó, ¿no? Lo sacó fuera hasta Betania. Betania pues era el lugar donde vivían, ¿recuerdas quién? Sus mejores amigos. A ver, ¿quién recuerda quiénes eran los mejores amigos de Jesús fuera de los apóstoles, ¿no? Donde él tenía dos hermanas, donde resucitó a uno de ellos. A ver, ya les di bastantes luces. A ver, ¿quién es? ¿Quién es aquella persona? Lázaro, muy bien, ¿no? Ahí yo creo que algunos dijeron, y iban a escribir, le di la respuesta. Así que lo primero que encontramos es que lo lleva a Betania. Bueno, el contexto nos arroja, porque cuando lees el libro de los Hechos te das cuenta que ellos estaban mirando a Betania y estaban en el lugar de los Olivos mirando a Betania. Así que estaba muy cerca a Betania en realidad. Y ¿por qué nos interesa esto? Porque el Monte de los Olivos, ¿ok?, era un lugar donde se prensaba la aceituna para hacer pues aceite de oliva.
Y así que este lugar del Monte de los Olivos nos trae a memoria la contrición, nos trae a memoria el hecho de imprimir, de presionar, que es el lugar donde Jesucristo murió. Jesucristo murió en un lugar terrible donde fue presionado. Pero Jesús los saca de Jerusalén. ¿Por qué no los deja en Jerusalén, el lugar del pan, el lugar de la paz? ¿No? Y los lleva a Betania. Pues les está mostrando él el lugar donde él padeció. Mira qué interesante. Y Betania significa lugar de padecimiento, ¿no? Lugar de dolor. Y prácticamente les está diciendo en los lugares, yo padecí acá y ustedes también tendrán que padecer. Así que cuando lo saca afuera hasta Betania, para que vean Betania, ellos tenían que tener en cuenta lo simple, lo común, lo más simple. ¿Cuál es? Ese lugar es sufrimiento. Y acá también sufrió Jesús. ¡Oh, wow! Jesús sufrió. Y él sabe que los hijos de Dios en este mundo, en este cuerpo, padeceremos persecución. Padeceremos ciertas cosas. No es el deseo del cristiano padecer. No somos personas que andamos buscando dolor y angustia, pero sí enfrentamos una realidad. Y la realidad es que existe el dolor y la aflicción, y que existe el sufrimiento, el padecimiento, y nosotros los cristianos no somos exentos de esto. Jesús mismo dijo que por causa de Él seremos, pues, y hace la lista, ¿no?, de padecimientos. Pero ojo que este versículo tiene un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? No importa cuál sea tu padecimiento, no importa cuál sea tu Betania, ¿ok? Lo segundo que Él hace es alza sus manos. Como un sacerdote lo haría, ¿ok? Para ungir, para dar presencia, para delegar autoridad, para delegar poder, para delegar transferencia de madurez, ¿no? O sea, en sentido espiritual, ¿no? Yo quiero que tú seas ahora el que está a cargo. Delega la responsabilidad sobre ellos y comienza a orar, bendecir. Mira la palabra bendecir, desearles el bien. O sea, yo sé que ustedes van a padecer, pero yo no deseo tu mal. El mundo te causa aflicción. El sistema, que ahora le dicen a lo bueno, le dicen malo. Y a lo malo le dicen bueno. Todo es transitorio, todo es relativismo. Si para ti está bien, entonces está bien, con tal que tú seas feliz y no hagas daño a nadie. Ese concepto no es bíblico, no es cristiano. Hay un totalitarismo, que es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es absoluta, no tiene error. Y yo puedo basar mi vida en eso y fundamentar mi vida en eso, así me duela. ¿Por qué? Porque es el bien para mi vida de parte de Dios. A algunos les duele y entonces rechazan a Dios. Entonces dicen, no, tú no tienes por qué juzgarme, dicen, ¿no? Lo siento, hermano, tú y yo estamos en la misma condición de pecado y el único que es santo, santo, santo es Dios. Y este Dios santo, santo, santo levanta sus manos para bendecirte. Es el deseo de Dios bendecir, no maldecir. Es el deseo de Dios traer bendición a tu hogar, a tu casa, a tu matrimonio. Es el deseo de Dios que se corte en toda maldición en tu vida y más bien que venga abundancia de paz, de solaz, de economía, tranquilidad. Es el deseo de Dios. Somos nosotros los negligentes, los tercos, que muchas veces no queremos escuchar los planes de Dios y queremos seguir en nuestro propio camino. Pero igual, el Señor levanta sus manos aquí y bendice a los que le siguen, a los que estamos dispuestos a pagar el precio de nuestra Betania. Y si no importa, igual voy a padecer sin Cristo por 1000 cosas. Mejor, si voy a padecer, que sea por un objetivo mayor, el reino de Dios. Y en Betania, a pesar de lo que suceda, yo puedo decir, el Señor me ha bendecido, el Señor está conmigo, el Señor no me va a defraudar, el Señor no me va a dejar. Así que hasta ahora hemos visto dos cosas, ¿eh? En este tema de Cristo, ¿verdad? Cristo. Y dice, los saca hasta Betania y luego levanta las manos y los bendice. Quiero que tomes en cuenta, por favor, el hecho que Él está levantando sus manos y bendiciendo, porque va a pasar algo interesante. Veamos pues lo que pasa en el versículo siguiente, cuando es llevado al cielo. Y aconteció que bendiciéndolos, mira, bendiciéndolos, es decir, no dice acá que terminó de bendecirlos. Lo que dice acá es que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. No sé si viste el cuadro conmigo. No sé si estás viendo el cuadro conmigo. Yo sé que vamos a ir a Hechos capítulo 1 ahora. Ahí lo tienes, ¿verdad? Para que lo apuntes.
Pero aquí nosotros encontramos un tema muy, muy, muy lindo. Que Jesús, ¿ok? No ha dejado de bendecir. Jesús, ¿cómo vemos este cuadro? ¿Cómo explicamos este cuadro maravilloso? A ver, o sea, estoy orando por ti y ellos están, sí, Señor, gracias por tus bendiciones, ¿no? Y de repente, si yo soy un apóstol y estoy escuchando la voz de Jesús, siento que la voz de Jesús cada vez está yendo más lejos, se escucha más quedito, casi no se escucha. ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo no escucho la voz de Jesús? Lo que está pasando es que Jesús los está bendiciendo y se está alejando. Un pasito atrás, un pasito atrás, un pasito atrás. Y ellos, sí, la bendición, me estoy volviendo sordo, ¿qué sucede? Y abro los ojos y Jesús está 10 metros atrás. Y sigue bendiciendo, sigue bendiciendo. Se separa de ellos. Y mientras se separa de ellos, ¿qué sucede? ¿Ok? Dice que es llevado arriba. O sea, él no sube como Superman, ¿no? Y se va. Dice que es llevado arriba al cielo. Ojo, que no es llevado arriba al cielo en carruajes de fuego, ¿no? Él no es llevado arriba pues de manera espectacular que ¿cómo se llama? Alguien viene y se lo lleva. Y que todo el mundo ve pues cosas espectaculares, ¿no? Yo creo que Elías necesitaba un carro de fuego porque no conocía el camino. Pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él conocía el camino, es llevado al cielo y él se va, él sabe cómo llegar. Y justamente es la única forma de poder llegar al cielo. Estar con Cristo. Ser como Cristo. Dice que el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan dice que vendrá y convencerá al mundo de justicia, juicio y pecado, ¿no? De justicia porque Cristo ascendió a los cielos. Es decir, ¿cómo? Yo tengo que ser justo como lo es Jesús para poder ascender a los cielos. ¿Quiénes de ustedes que están conmigo en línea o de repente ahora, después, que en una retransmisión, es totalmente justo? Que nunca en tu vida has pecado. Porque eso es lo que se te pide para ascender al cielo. Ser exactamente como Jesús. Jesús es santo, santo, santo. Y por eso es que nada lo pudo retener a la tierra. Y es por eso que Él puede ascender a los cielos. Vivió sin pecado, murió sin pecado y la muerte no lo pudo retener. Así que resucita de entre los muertos y ahora Él tiene la libertad para ir a los cielos. ¿Quieres ir a los cielos? Tienes que ser como Jesús. Nacer sin pecado, vivir sin pecado y morir sin pecado. Yo creo que todos hemos fracasado. Todos hemos fracasado, pero a Jesucristo se le dio poder en sí mismo de darle vida a quien Él quiera, y Él ha decidido darle vida a aquellos que se arrepienten y ponen su confianza en Él. Es muy simple el Evangelio. Romanos capítulo 1 nos dice que es tan simple que es locura para el intelectual, para el griego, para aquel que es sofisticado, que quiere todo complicado. Dice, esto del Evangelio es muy raro, no puede ser tan simple entrar al cielo. Es simple, hermano. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Jesús. Eso es todo. Aunque no lo creas, eso es todo. No tienes que hacer nada más para entrar al cielo. Después de eso sí hay demandas, obvio. Pero para ir al cielo se necesita que entiendas o entendamos los seres humanos, una raza caída, pecaminosa, que necesitamos ser limpiados, lavados de nuestras maldades para poder recibir la sangre de Jesucristo y poner nuestra fe en esa obra redentora de Jesucristo y así poder tener vida eterna. Ahora, ¿ves el cuadro? Jesús está orando y va ascendiendo y me imagino que Él sigue orando y se va despidiendo y sigue orando, Señor, y sigue bendiciéndolos en sus caminos, ¿no? Donde vayan y prediquen, que tengan el poder de tu Espíritu, Señor, llénalos de tu gracia. Y Él sigue ascendiendo y ellos se quedan extasiados. ¡Wow! Pues yo sé que esto es de película, ¿no? Algunos dicen, no, esto es un cuento para niños, para que ellos entiendan que Jesús, pues, es el Hijo de Dios. Hermano, o crees o no crees, porque acá no da ninguna señal. Acá no da ninguna señal de que esto sea una alegoría. Acá es literal. Jesús vence la gravedad en un cuerpo físico terrenal. Sí, mi hermano, en un cuerpo físico, ¿no? Ligado a la física de este mundo, aún así vence lo natural y ahora en un cuerpo natural vence lo natural y se vuelve sobrenatural y asciende al cielo. Pero, allí no queda todo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que entender ahora el otro cuadro. El otro cuadro nos va a llevar a nosotros
a el libro de Hechos. En el libro de los Hechos encontramos un detalle. ¿Cuál es el detalle allí? Acá dice, porque esto es Lucas escribiendo Hechos, ¿ah? O sea, es el mismo autor. Y en el Evangelio nos dice el general, pero aquí nos da los detalles. Mira, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, detalles, ellos se quedan viéndolo, mientras que los está bendiciendo, nunca dejó de bendecirte el Señor. Siempre está bendiciéndote, se fue bendiciéndote. Ellos, dice que están mirando eso, escuchando su voz, cómo se va perdiendo. Fue alzado, ¿y qué cosa le recibió? Una nube. La relación de la nube, Dios, tiene que ver tal vez con lo que nosotros encontramos en el libro, en el Pentateuco, cuando Moisés hace ver al pueblo que de día, venía una nube que cubría a la nación de Israel mientras que peregrinaba por los 40 años en el desierto. Y de noche era una columna de fuego. Esta nube es conocida como la Chequiná, la presencia de Dios, que cuando descendía sobre el tabernáculo, donde entraba Moisés y luego Aarón, descendía una nube que hablaba con él. Cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas y el pueblo está mirando, una nube baja, truenos, relámpagos, sonidos de bocina y la voz tronante de Dios replicando los 10 mandamientos en una nube maravillosa, la Chequiná. Así que es interesante que una nube siempre esté relacionado con temas que Dios hace con algún personaje especial y los seres humanos que están mirando. Una nube siempre allí. Ok, y entonces le recibe una nube, que si es el Padre mismo, es que nadie puede ver a Dios, viene Dios disfrazado con su nube y toma a Jesús. Mi Jesús, otra vez estamos juntos, pero ahora tienes un adicional. ¿Cuál es? Tienes un cuerpo físico que antes no tenías. Te hiciste carne, cumpliste tu objetivo y ahora hemos redimido a todo aquel que se arrepiente. Está ofrecido a todo el mundo, pero todo aquel que crea, entonces recibirá la vida eterna. Gracias, Jesús, eres lo máximo, ¿no? Y lo ocultó de sus ojos y Jesús fue entrando a la Chequiná, a la presencia de la nube y fue desapareciendo de la vista de ellos. Verso 10 de Hechos 1. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mira el detalle, entre tanto que él se iba, he aquí, dice Hechos, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Entendemos que estos varones con vestiduras blancas son ángeles, ¿verdad? Ángeles que estuvieron en el nacimiento, en la resurrección de Jesucristo, y ahora están en otro evento importante, ¿no? ¿Cuál es? La ascensión. Pero ellos ya no vienen a darle gloria a Dios por la ascensión. Ellos vienen a hablar con los seres humanos que han quedado delegados, con los seres humanos que han quedado con la responsabilidad. Y mira lo que les dice. Ok, acá tenemos que los cuales también les dijeron, versículo 11, varones galileos, obviamente los de Galilea. ¿Por qué están mirando al cielo? Bueno, la respuesta cae por su propio peso, pero esta es una pregunta retórica, ¿no? Para que le hagan caso. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿No ven lo que sucede? ¿No? Algo así. Está llamándoles la atención. Quiero que me vean. Quiero que tomen atención con lo que yo estoy diciéndoles ahora. Mira lo que les dice. Por favor, toma apunte. ¿Ah? ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, ojo que no es otro, es este mismo Jesús que asciende al cielo, que ha sido tomado de ustedes, ha sido jalado, llevado, como la palabra rapsein, ¿no? Que significa raptar, ha sido tomado de ustedes al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús es llevado al cielo, mira el cuadro, pero dice que regresará. Regresará, como ustedes lo han visto irse. ¡Wow! ¿No es cierto que esto es maravilloso? ¿No es cierto que esto es tremendo? Jesús es llevado, pero se ha prometido que Él regresará. Él regresará, obviamente, como se fue. Y nosotros, todos nosotros, tenemos que esperar prontamente la segunda venida de Jesucristo. Nadie de nosotros quedará fuera de un evento así, de esa magnitud, si eres hijo de Dios. ¿Ok? Queremos establecer este principio importante que nosotros estamos desarrollando acá en Hechos.
¿ok? Y quiero que tomes atención por un momento. El Señor Jesús nos deja cuadros en los cuales nosotros tenemos que estar atentos. Este cuadro es muy simple. Él viene a la tierra, ¿ok? Entrega su vida, muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y luego asciende a los cielos. Hasta ahí todos felices. Luego dice que Él va a regresar, pero esta promesa, que está aquí junto con la otra promesa del Espíritu Santo que le habían dicho, ¿no? Es una promesa que no es nueva. Jesús ya se los había dicho antes, justo en el templo. No era necesario que muera, que padezca y que pronto regresará a instaurar su reino. Entonces ellos decían, sí, me voy, pero pronto vendré, me voy a prepararles lugar y pronto regresaré. Es decir, me voy, pero no los dejaré huérfanos, le enviaré a alguien como yo y luego yo regresaré. Es decir, la verdad es que este concepto no era nuevo, pero cómo regresará es una verdad que ahora se esclarece. Literalmente Jesucristo vendrá desde el cielo y estará con nosotros acá en la tierra. Luego en las cartas de Pablo, Pablo recibe más revelación con relación a los detalles de esta segunda venida del Señor Jesucristo. Pablo aclara que el Señor Jesucristo va a tomar los cuadros que Él ha hecho en su vida para que nosotros también lo tengamos. Nosotros, en el momento que nos convertimos, aquel que se ha arrepentido y ha puesto su fe en Jesús, ahora tiene que morir a su carne, tiene que ser sepultado y tiene que resucitar a una nueva vida. Ojo, como los hombres, los seres humanos no podemos ser sepultados sin sofocarnos y morir, entonces toma el principio de los lavamientos del Antiguo Testamento, los rituales de lavamientos, que lo tomó Juan el Bautista, justamente llamado así porque lo sumergía a las personas en el río Jordán. De allí, luego después de eso, Jesús casi no bautizó a nadie, dice que los apóstoles eran quienes bautizaban, y encontramos que Jesucristo bautiza, ¿no?, a muchas personas. Y después de eso encontramos que Pedro predica acerca del arrepentimiento de pecados y el bautismo. Así que lo que nos está diciendo es que una persona cuando se convierte tiene que figurar este cuadro de muerte y resurrección como la de Jesús. En el momento de su bautizo desciende al agua, es cubierto como si fuera sepultado, Jesús fue sepultado, Jesús resucita y la persona después es sacada del agua como si renaciera a una nueva vida. Ahí está, ¿ves los cuadros? ¡Qué paralelo maravilloso! Amén. Sí. Ahora Jesucristo, una vez que ha muerto y ha resucitado, asciende al cielo. Nosotros vivimos en la tierra y nos es enviado su Espíritu Santo para vivir en la tierra en el poder de su Espíritu, en la gracia de Dios. Bajo ese cuadro, nosotros estamos esperando ¿qué cosa? Lo que acabamos de leer acá, que Él regresará. ¿Cómo regresará? ¿Bajo qué circunstancias lo hará? Él va a regresar por segunda vez y lo va a hacer solamente una vez más. Es decir, la primera venida fue en el pesebre. Navidad, Navidad, ¿recuerdas? La segunda venida ya no va a ser como un niño. La segunda venida va a ser como un rey poderoso, con espada desenvainada, para pelear y luchar, combatir y acabar con la maldad de este mundo. Así dice Apocalipsis, ¿verdad? Y cuando Él venga, vencerá el mundo y la maldad y todos serán lanzados al Seol o Hades. Y una vez que sean lanzados, allí Él entrará triunfante junto con nosotros a Jerusalén y se sentará en el trono para reinar 1000 años en una tierra totalmente restablecida y nos delegará primero a Israel como nación principal, a los que creyeron, para darle las promesas que tenía para ellos, y luego a los gentiles que somos nosotros, bendiciones en el resto de la tierra, y se habla de cogobernar con Jesucristo. Esa es la segunda venida. Así vendrá, como lo han visto ir al cielo, físicamente. Sin embargo, Pablo revela en sus cartas un detalle anterior. ¿Cómo es esto? Yo muero y mi alma ¿dónde se va? ¿Mi cuerpo dónde se va? ¿Dónde estoy? Y cuando Él venga, ¿en qué momento vendré con Él? ¿Qué situación? ¿Cómo manejo este tema? Estoy confundido, podríamos decir algunos de ustedes. Bueno, esto se resuelve con las palabras que utiliza Pablo en sus cartas y dice que seremos llevados, como Jesús fue llevado aquí, raptados. La palabra raptados como tal no existe en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero sí el uso de esa palabra, es decir, seremos llevados de manera repentina, en un abrir y cerrar de ojos. Esto no es la segunda venida,
Esto es el rapto de la iglesia de Jesucristo. Eso es exactamente. Por lo tanto, nosotros, los que habremos quedado, dice, ¿no? En un momento, en un instante, dice, el Señor descenderá en las nubes, como se fue, en las nubes del cielo. ¿Ok? Los muertos en Cristo, ojo, repito, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y ascenderán al cielo. Y Pablo continúa en Tesalonicenses diciendo, y nosotros, los que estamos vivos, ¿no? Seremos llevados en el aire, y en el aire nuestro cuerpo será transformado. Y no seremos primeros que ellos, sino después de ellos, pero juntos ascenderemos al cielo con Jesucristo. Este evento es conocido como el rapto de la iglesia. Y luego dice que estaremos en el cielo para 3 eventos importantes. ¿Antes de qué? De la segunda venida de Jesucristo. Así que esto no es un evento de segunda y tercera venida. Solo hay una segunda venida, porque Jesucristo en la segunda venida viene y pone pie sobre la tierra, mientras que en el rapto todo sucede en el aire. Así que Él no viene. Es como que llega, abre la ventana y nos hace pasar y cierra la ventana. Él nunca llega a la tierra. Así que eso no es una segunda venida. Es el rapto de la iglesia. Ok, ¿cómo será el rapto de la iglesia, hermano? Ahí tenemos, creo, un par de videos en YouTube ya con estos detalles, pero a discreción, muchos detalles de Pablo y en el Antiguo y Nuevo Testamento y por qué sí, por qué no. Pero solamente quería hacerles mención de esto. Los ángeles anuncian que Él regresaría. Y tú y yo tenemos que estar preparados para recibir a Jesucristo en el aire o ser resucitados con un nuevo cuerpo. Primera de Juan dice que seremos semejantes en un cuerpo como el de Jesucristo resucitado que ascendió. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es, descender de los cielos para estar con Él. Imagínate, un cuerpo nuevo, glorificado, pleno, esplendoroso, ¿no? Algunos dicen que nos reconoceremos, podremos vernos y reconocernos, ¿no? El cuerpo de Jesús era igual pero glorificado. Ellos al final lo reconocieron por las llagas. Entonces sí, eres Jesús. Y tú y yo podremos reconocernos en el cielo con un cuerpo nuevo y glorificado. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! ¿Quiénes de ustedes quieren recibir su cuerpo glorioso? Un cuerpo que Dios está preparando para ti, lo tiene reservado. Amén. Así que ¿cuándo sucederá esto? No se sabe, ¿no? El día y la hora no se sabe. Pero así como ustedes ven las señales de la naturaleza, Jesús ha dejado señales, ¿no?, acerca de los últimos tiempos. Y cuando vean que estas señales se cumplen, el tiempo está cercano. ¿Cercano para qué? Para la segunda venida. Pregunta: si la segunda venida ya está cerca, porque todas las profecías acerca de eso se están cumpliendo todas, ¿no?, el rapto entonces está más cerca. Para el rapto no hay profecía, para la segunda venida sí. Así que si el rapto ya sucede de aquí a unos años, entonces el rapto puede ser hoy día o mañana. Tú y yo debemos estar preparados para poder irnos con el Señor. Esto de estar preparados solamente ocasiona más santidad, más intimidad, más poder para adorar al Señor, para obedecer al Señor Jesucristo, vivir una vida devocional, una vida de Dios y esperar sus promesas. Amén. Esperar en el Señor Jesús y predicar el evangelio de este reino maravilloso de nuestro Dios. Todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos esta bendición. El Señor vendrá para darnos un nuevo cuerpo, para estar con Él para siempre. ¡Wow! Me encantan estos temas, pero siempre quedan cortos para un estudio como este. Solo quería mencionarlo porque es lo que los apóstoles reciben como información en Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11, como hemos visto, ¿ok? Que es importante rescatarlos y verlos, ¿no? Así vendrá como le habéis visto ir, dice justo aquí en esta parte, ¿no? Muy bien, ahora ya lo tenemos, ¿verdad? Ya tenemos eso en mente. Ahora seguimos con lo que le toca hacer a los discípulos. Dice que ellos inmediatamente de esto adoraron. Versículo 52 del capítulo 24. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Perdón, pero ellos no tenían que ir a predicar el evangelio. ¿Por qué entonces van a Jerusalén? Porque lo acabamos de leer en la introducción. Jesús les dijo
quédense en Jerusalén para que reciban la promesa. Así que acá hay dos promesas interesantes. Primera promesa, la venida del Espíritu Santo. Segunda promesa, la segunda promesa es que Jesús dice que regresará por segunda vez, y ya hemos visto que en detalle, previo a su segunda venida, habrá un evento. ¿Cuál es ese evento? El rapto de la iglesia. Seremos llevados al cielo. Luego 7 años viene Cristo por segunda vez. Pero el Espíritu Santo para ellos vendría en el Pentecostés, ¿no? Y a partir de allí, todo aquel que se convierte ya recibe el Espíritu Santo directamente. Ahora, ¿ellos qué hicieron en el versículo 52? Adorar. Si Jesús no fuera Dios, este versículo sería una blasfemia, porque nadie es digno de adoración. Solamente Dios es digno de adoración. Nadie sobre la tierra, ni sobre la tierra, ni en ella, ni debajo de la tierra, es digno de recibir adoración. Y aquellos que en algún momento lo quisieron hacer, murieron. Y ya no están. Sin embargo, Jesucristo es Dios, por favor, tenlo claro, Jesucristo es Dios hecho carne, ¿no? Y Él vino a nosotros para rescatarnos. Y Él merece adoración. Y su adoración tiene que ser con gozo. Tú y yo debemos adorar al Señor en todo momento, en toda circunstancia. ¿Y qué hicieron? Regresaron a Jerusalén para esperar la promesa, y esperaban en sus tiempos también que Jesucristo regresara por segunda vez. Ahora, en el versículo 53 esperaron las promesas. ¿Qué hacían? Estaban siempre en el templo haciendo dos cosas: alabando y bendiciendo a Dios. Amén. No olvides que en el contexto de los judíos de la época de Jesús todavía no existía la iglesia. ¿Y qué hacía Jesús como judío cada vez que subía a Jerusalén? Iba al templo, porque era un judío a cabales, o sea, judío, hebreo, ¿verdad? Y él que hacía, adoraba al Padre y bendecía a Dios en el templo, iba a las horas de las oraciones. Es más, Pedro y Juan, después de este evento, siguen yendo al templo, siguen orando, y es donde hacen milagros, que el Señor permite que se les revele a ellos para que hagan milagros sobre cojos, sobre ciegos, y se predica el evangelio de manera tremenda. Así que los judíos no conocen otra cultura más que esta. ¿Qué cosa? Ir a Jerusalén. Y si están en Jerusalén, como buenos discípulos, tienen que tener una vida devocional, una vida de oración, una vida de palabra, una vida para estar conectados con Dios. Querido hermano, si tú te has arrepentido de tus pecados y has encontrado salvación en Cristo Jesús, entonces deberíamos adorar al Señor con gozo. Deberíamos estar esperando las promesas del Señor Jesús. La primera promesa ya se cumplió, porque si has recibido al Señor, dice que el Espíritu Santo viene a nosotros. Ojo, que luego puedes recibir su llenura, que es otra cosa, pero algunos la reciben en el momento de su conversión. Algunos le llaman llenura del Espíritu, bautizo del Espíritu. Puede venir con dones, manifestándose con dones, o tal vez en algunos no se manifiestan los dones de manera visible, pero dice que la mayor manifestación de la llenura del Espíritu no es el don visible que pudieras tener, sino es el amor. Si eres alguien compasivo, lleno de amor, de segundas oportunidades, ¿verdad? Entonces es probable que estés lleno del Espíritu Santo. Y estando así ya tienes la primera promesa cumplida de este cuadro de Lucas 24. ¿Y cuál es la segunda promesa que estás esperando? Que así como Jesucristo ascendió a los cielos, Él prometió que regresará. Y ya entendimos que antes de su regreso vendrá por nosotros para resucitarnos y llevarnos al cielo, con nuevos cuerpos, para luego venir en su segunda venida y estar con Él aquí en un cuerpo glorificado, en un cuerpo nuevo, tal vez como el que tenía Adán en el Génesis, y a partir de allí gobernar con Cristo sobre este planeta Tierra. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! Mira estos cuadros interesantes. ¿Y qué cosa es lo que tienes que hacer? Vivir una vida devocional, vivir una vida plena en el Señor, sin tapujos, de oración, de palabra, amén, de compromiso con Dios, esperando su pronto retorno. Y en este cuadro, evidentemente, esto nos impulsa a evangelizar, a servir, a desarrollar nuestros dones, nuestros liderazgos y todo lo demás que tú ya conoces. Así que encontramos esto, en estos 4 versículos hemos encontrado verdades abrumadoras, increíbles, maravillosas.
pues tengamos el tiempo de resumen, como ya nos es costumbre tener tiempos de resumen interesantes. ¿Recuerdan cuando empezamos que dijimos que íbamos a ver dos temas? Uno era Cristo y el otro ¿cuál era? Discípulos. Veamos pues el primero, que sería justamente Cristo. En Cristo hemos aprendido 4 cosas. Primero, los sacó hasta Betania. ¿De acuerdo? Primero los sacó hasta Betania. Bueno, sí, correcto, los sacó hasta Betania. Luego, los bendijo sacerdotalmente. Tercero, fue llevado al cielo. Cuarto, los ángeles anunciaron que regresaría. 4 cosas importantísimas que sucedieron aquí en Cristo, de parte del Señor. Ya recuerdan, Dios te llama a tu Betania, para que veas que tal vez tengas aflicciones y sufrimientos. Pero segundo, no tengas miedo, no tengas temor, porque sabes que la bendición del sumo sacerdote está sobre ti. ¿Ok? La bendición del Todopoderoso está contigo. En Mateo 28 dice, todo poder me ha sido dado, toda potestad me es otorgada, por lo tanto yo les delego este poder, yo les doy este poder, ¿no? Vayan y hagan discípulos a las naciones. No importa lo que te suceda, hermano. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Jesús que haremos esto, arrepentimiento y perdón de pecados. Con esto delegado, Él es llevado al cielo, literalmente, y ese llevarse al cielo nos habla a nosotros del día que seremos llevados juntamente con Cristo, el rapto de la iglesia. Así como Jesucristo ascendió en un cuerpo físico, tú y yo un día seremos llevados en un cuerpo físico delante de la presencia del Señor. Y viviremos con Él para siempre, es lo que dice literalmente la palabra. Imagínate, entonces, ser llevados por Jesucristo, por el Señor, con un nuevo cuerpo. Así como Él ascendió, tú y yo seremos ascendidos al cielo también en el día de la resurrección de la iglesia. Amén. Luego, ¿qué más nos dice? Que los ángeles anunciaron que Él regresaría. Y acá tenemos ya las promesas, ¿no? La venida del Espíritu Santo y la segunda venida de Jesucristo. ¿Crees en la segunda venida de Jesucristo? ¿Estás preparado para ello? ¿Estás viviendo una vida devocional? Pues justamente es lo que ellos comienzan a hacer. Ahora veamos el segundo punto. Vemos a los discípulos y lo primero que encontramos es que ellos adoran. Y es como debemos vivir los cristianos, en plena adoración. Podemos adorar siempre a Dios desde nuestro corazón, no importa lo que estemos haciendo, cocinando, trabajando, manejando, hablando, conversando. En mi corazón yo sigo adorando a Dios. Y tengo mis momentos especiales para Dios, sí, como estos momentos que separamos para Dios, los tenemos para Él. Así también yo digo, Señor, te adoro, te canto, te exalto, te glorifico, porque tú eres excelso, poderoso, maravilloso, glorioso, sobre todas las cosas, inmenso. Y entonces yo le adoro con gozo. Tiene que ser con gozo, hermano, ¿sí? Gózate, porque en su redención tenemos vida eterna, ¿no? Segundo, volvieron a Jerusalén esperando las promesas. ¿Cuáles eran? Ya las tienes. El Espíritu Santo y la segunda venida. Ahí está clarísimo. Por lo tanto, nosotros podemos esperar en Jesucristo. Ok, podemos regresar a nuestro Jerusalén, nuestro lugar de paz, nuestro lugar de quietud, esperando que el Señor nos invista de poder y esperando que el Señor venga pronto por nosotros. Y esto nos debería impulsar a ir a las naciones obedeciendo su mensaje de llevar el Evangelio al mundo entero. Y por último, tuvieron una vida cercana, una vida de devoción, una vida de relación, una vida de intimidad, una vida plena de oración y de alabanza, una oración que solamente la podría tener un hijo del Señor, un hijo de Dios. Así que mi querido hermano, aquí tenemos este cuadro que nos permite resumir de forma muy sucinta este texto que hemos estudiado el día de hoy. ¿Estás dispuesto a ir a tu Betania y salir de tu Jerusalén para entender que en este mundo habrá aflicción, pero que no debemos tener ningún temor? ¿Por qué? Porque tienes la investidura del Espíritu Santo. Jesucristo no solo bendijo, sino que se fue bendiciendo. Y tú y yo ahora podemos recibir esas bendiciones plenas del Señor. Aquí están, presentes en tu vida. Él fue llevado al cielo y regresará. De la misma manera que se fue, cuando regrese, ha prometido que nos llevará con Él. Y ascenderemos al cielo en un cuerpo glorificado que Él ha prometido. Las promesas
promesas del Señor. Esto debería llenar nuestros corazones de esa inquietud de cuándo. Ya, Señor, ven pronto. E incluso hay coronas para aquellos que esperan la segunda venida, el rapto de la iglesia. Así que yo espero que el Señor venga ya. Las pandemias vendrán y ya estamos en medio de una, y vendrán otras tal vez. Y eso solamente son señales de los finales de los tiempos. Entonces, como los discípulos, tú y yo deberíamos tener una actitud de adoración, de entrega, de ponernos a los pies de la cruz y confesar nuestros pecados, y llenos de gozo saber que hemos sido perdonados, redimidos por la sangre de Jesús. Y luego podremos volver a nuestros lugares de intimidad, a tener nuestros tiempos devocionales, nuestros tiempos con Dios, crecer en el Espíritu Santo, esperando la segunda venida del Señor, para que crezcamos en ellas, para que crezcamos en estas verdades, las verdades del Señor Jesús. Mi querido hermano, mi querido amigo, que nos estás escuchando en este momento, Dios es bueno, su misericordia infinita y para siempre. Dios desea que tú recibas bendiciones, pero también desea que tú respondas a preguntas en tu vida, que tú tengas claro los caminos que vas a tomar, caminos de arrepentimiento, de verdad y de vida eterna. Así que tengo una última pregunta para ti. La última pregunta está relacionada al tema de hoy día: el ascenso de Jesús. ¿Estás preparado para el retorno de Cristo? ¿Entiendes que Cristo ascendió a los cielos y que así como Él ascendió, quiere que tú asciendas con Él? El Señor Jesús quiere que tú en este momento vengas a Él, que Él sea el centro de tu vida, el centro de tu corazón, y que te llene por completo. Dios desea que tú seas bendecido en todos tus caminos, y que haya paz y que haya quietud en tu corazón. Dios desea que tú seas bendecido con todo poder en los cielos, y Él quiere que tú vengas ahora y encuentres vida eterna y salvación. Por lo tanto, en esta hora te animo a que entregues tu corazón a Jesús, que le entregues tu vida y le digas al Señor: aquí estoy dispuesto y listo para entregarte mi corazón. Señor Jesús, te ruego por mis hermanos y hermanas que en este momento están en línea, y los que entrarán después, para que tú bendigas sus vidas y corazones. Trae paz, trae, Señor, la llenura, la gracia que viene de lo alto. Vístenos del poder y danos salvación y vida eterna. Y aquellos que hoy día quieren entregar su vida a ti, Señor, que lo hagan de todo corazón, que lo hagan, Señor, con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, y que encuentren, Señor, que por medio de la fe y el arrepentimiento tendrán vida eterna y salvación solamente en ti, Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Redentor y nuestro Salvador. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. ¡Wow! Gloria al Señor Jesús. Hoy es el día de salvación. No te olvides, fe y arrepentimiento, y tendrás una vida nueva en Cristo Jesús.